sea el Señor, mis queridos hermanos. Nuevamente estamos acá, gracias al Señor, pues reunidos para tener comunión sobre esta serie que ya comenzamos, los ministros del nuevo pacto. Ya vamos a entrar en el mensaje 3, cómo Dios prepara a sus ministros. Y está enmarcado en los siguientes versículos: 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 al 9, y capítulo 3, versículos 5 y 6. Me gustaría leer el versículo 8 de 2 Corintios 1. Dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera hacer una oración antes de entrar en el mensaje. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad. Bendice las iglesias, bendice cada familia, cada hermano, cada hogar. Señor, nosotros estamos en tus benditas manos, descansamos en ellas. Creemos firmemente, Señor, que tú nos vas a guardar, nos vas a librar de toda situación de muerte, de toda situación negativa. En medio de estas dificultades que enfrentamos hoy, Señor, oramos para que tu gracia nos alcance, tu misericordia, tu fidelidad, como lo ha sido hasta ahora. Gracias por las iglesias en Venezuela, gracias por cada hermano y cada hermana que asiste, gracias por cada hogar aquí representado. Oramos para que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como ya sabemos, ¿no? Seguimos en la situación de confinamiento. Oramos para que el Señor nos dé gracias, podamos seguir lo que nos están orientando en las reuniones, tener un mínimo de 7 hermanos por reunión, 10 como máximo, y guardar la distancia necesaria de 1 metro, creo, para prever cualquier situación, y usar los implementos que ya se nos ha dicho: tapabocas, lavar las manos, alcohol y toda esa serie de asuntos, siendo prudentes para que, ser guardados también por el Señor. Alabado sea el Señor. Bueno, el mensaje se titula cómo Dios prepara a sus ministros, y nosotros podemos ver que las experiencias de perder la esperanza de conservar la vida nos moldean. La experiencia de Pablo, que es una de las que vamos a mencionar en este mensaje, nos muestra una persona que era instruida, una persona muy dotada, muy preparada en su vida humana y como ministro de Dios, o como en ese momento religioso de la época. Pablo estaba dotado de mucho conocimiento y en las escrituras, y era extremadamente religioso y celoso. Vamos a ver Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14, para que veamos lo que nos muestra aquí el versículo. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí vemos en este versículo cómo Pablo muestra que su celo lo llevó a perseguir a la iglesia, porque consideraba que este movimiento era un riesgo, un peligro para su nación. Y esto lo llevó a perseguir e inclusive a consentir en la muerte de muchos creyentes. Uno de ellos fue en la muerte de Esteban. Pablo consintió, o Saulo en ese momento consintió en la muerte de Esteban. Tiene una persona entonces que estaba relativamente completo, religiosamente estructurado, con mucho conocimiento de las escrituras, y esta persona, pues, Dios la llama para hacer su propósito, para cumplir su propósito en la tierra. Vemos en Hechos 22:3, Pablo muestra en Hechos 22, capítulo 22, versículo 3,
yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Bendito sea el Señor. Aquí vemos entonces un Pablo, o el currículo de Pablo, una persona bien formada, una persona bien estructurada. Pero un día el Señor lo llamó, un día el Señor se le reveló, y es lo que él sigue mostrando en el libro de Gálatas, versículos 11 y 12. Pablo revela que su vida cambia. Bendito sea el Señor. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Aquí el apóstol Pablo revela cómo el Señor cambió su vida. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 15 al 17. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Aquí vemos entonces que Pablo recibe el evangelio directamente de parte del Señor. Sin embargo, recordemos o no olvidemos el currículo de Pablo, un hombre dotado de conocimiento, dotado de una estructura religiosa fuerte, al punto de que él perseguía a la iglesia, los procuraba apresarlos, meterlos presos, procuraba inclusive llevarlos a la condena de muerte. Este hombre, una vez que conoce al Señor, su vida cambia, pero esto no quiere decir que él, todo aquello que había aprendido, todo aquello en lo que había sido formado, había pasado de un día para otro. Una persona así como Pablo necesitaba ser quebrantado para ser útil en las manos del Señor. Y esto es algo que nosotros necesitamos considerar. Ninguno de nosotros está exento de este tratamiento que Dios tiene que hacer en nuestras vidas para que nosotros podamos ser útiles en sus manos. Por eso que es importante nosotros tener clara esta visión. ¿Por qué es importante tenerla clara? Bueno, porque muchas veces nuestra mente, nuestros sentimientos se mezclan y confundimos las cosas. Y siempre entonces nos estamos haciendo las preguntas: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Fíjense que Pablo en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9, ¿verdad? Dice que perdió la esperanza de conservar la vida. Y esto en el versículo 9, importantísimo este versículo: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Díganme ustedes, amados hermanos, si es fácil para una persona como Pablo, o fue fácil para una persona como Pablo, instruido a los pies de Gamaliel, celoso, irreprensible, con un currículum tan perfecto, entre comillas, le iba a ser fácil depender de Dios. Yo pregunto, ¿será fácil para una persona tan capacitada, con tanto conocimiento y tanta experiencia, confiar y depender de Dios? Pues déjeme decirle que no es fácil. Si no lo es para alguno de nosotros, que muchas veces no somos como Pablo. Por ejemplo, yo no me considero como Pablo. Yo me identifico más con Pedro. En mi caso, ¿no? Algunos se identificarán más con Pablo. Pero de cualquier manera, seas como Pablo o seas como Pedro, necesitas este tratamiento. Y eso es importante para mí resaltarlo. Necesitamos ser tratados por el Señor. No somos masoquistas, pero la Biblia nos muestra claramente que para que el Cristo que está en nosotros brote
se refleje, se exprese, nosotros tenemos que ser quebrantados. Y eso es algo que tenemos que tenerlo claro. ¿Para qué? Para que el resultado sea este. El final del versículo 9 dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea que aun que muramos, aun que tengamos que enfrentar la muerte física, nosotros estemos yendo camino a ya desaparecer de esta vida o de este mundo, confiando en que el Señor nos va a levantar. Y eso no es tan fácil. Es fácil decirlo, pero no es fácil enfrentarlo. Bendito sea el Señor. Y es por eso que necesitamos prestar mucha atención, hermano, a las palabras que el Señor nos está hablando. Hoy el Señor nos está preparando para ser su ministro de este nuevo pacto, ¿verdad? Y una de las características de un ministro del nuevo pacto es que no confía en sí mismo. Y para que eso ocurra en nosotros, para que eso sea una realidad, una experiencia en nosotros, nosotros tenemos que ser quebrantados. Bendito sea el Señor. Por otro lado, recordamos la experiencia de Pedro. En Marcos 14:29, el hermano Wilbardo en el mensaje pasado nos habló mucho de Pedro, que era impulsivo, era rápido, era una persona que no pensaba para hablar, sino que hablaba y después pensaba. Entonces, siempre que somos así, cometemos muchos errores. Y cuando cometemos muchos errores, somos muy expuestos. Y eso, por un lado, no es tan malo, porque cuando somos expuestos, entonces tenemos la oportunidad de ser corregidos. Recordamos, por ejemplo, una de las experiencias más duras de Pedro, que fue cuando negó al Señor. En Marcos 14:29 dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Verdad? Aquí vemos como Pedro, aún el Señor diciéndole, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, vela y ora. Yo estoy orando por ti para que tu fe no falle. Y todavía el Señor le dijo, Pedro, hoy, esta noche me vas a negar. Antes de que el gallo cante 3 veces, ya tú me habrás negado. Antes de que el gallo cante, ya tú me habrás negado 3 veces. Bueno, pero Pedro seguía pensando y confiando en su propia fuerza, que es uno de los problemas más graves que nosotros hoy enfrentamos. Y que es por eso que muchas veces también quiero decir esto, quiero que lo entiendan con claridad. El hecho de que a nosotros nos pasen ciertas cosas no quiere decir que lo que Dios prometió no es real, ¿verdad? Al contrario, Dios ha prometido, y dentro de sus promesas está lo más grande, que es perfeccionarnos para introducirnos en el reino. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos viendo las promesas de Dios con esta mente cartesiana, con los ojos expuestos en la tierra, y todo lo llevamos a lo terrenal, y no estamos viendo lo que es real, que es lo que no se ve, que es lo que el Señor prometió para nosotros. Bendito sea el Señor. Bueno, después que Pedro negó al Señor, nosotros vimos en Marcos 16:7, ¿verdad? Que es importante para mí leerlo. Dice, pero id, decía a su discípulo, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Entonces aquí y a Pedro es importante porque el Señor sabía cómo Pedro se sentía después de haberlo negado. El Señor sabía que estaba desconsolado, estaba triste, quizás hasta pensó que no iba a ser más útil al Señor. Pero como el Señor nos mostró la semana pasada, y yo quisiera resaltarlo una vez más, esto es una clara evidencia de que aún cometiendo nosotros errores, el Señor siempre nos da oportunidad para reflexionar, arrepentirnos y tener un nuevo comienzo en nuestro servicio. Lo más importante en el trato que Dios nos está dando, en los sufrimientos que tenemos, las decepciones, persecuciones, difamaciones, tantas cosas que tenemos que enfrentar, muchas veces queremos decir, hermano, que lo más importante para nosotros es lo que Dios pueda ganar en nuestra vida. De nada nos servirá sufrir si Dios no ganó nada. Nosotros después vemos un Pedro en las epístolas, hermano, totalmente maduro, un Pedro transformado, un Pedro hablando los misterios de Dios de manera clara, una persona iletrada, todo lo contrario a Pablo.
Alguien podría decir, bueno, una persona como Pablo es la que necesita ser tratada porque era un hombre preparado, una persona como Pedro no, porque no sabía tanto. No, aquí es para todo. Como le dije antes, usted se puede identificar con Pablo o se puede identificar con Pedro. De igual manera, Dios necesita quebrantarnos para que nosotros podamos realmente serle útil y ser útiles en sus manos. Bendito sea el Señor. Aquí vemos nosotros que es importante la sencillez. La sencillez es para la dependencia, la sencillez y la sinceridad. Aquí en 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Estas son características importantes de un ministro nuevo pacto y que Dios la va a trabajar. Dice el versículo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más entre vosotros. Bendito sea el Señor. Una de las cosas que Dios desea de nosotros es que nosotros podamos aprender a depender de Dios. Y para poder depender de Dios, o llegar a este nivel de aún estar a punto de perder la vida, pero confiar en el Dios que resucita a los muertos, nosotros necesitamos ser sencillos. Alabado sea el Señor. Esa sencillez es lo que nos va a permitir esa dependencia. ¿Qué pasa con una persona que sabe todo? O que se la sabe toda más una. Que es una persona que es difícil de seguir a otro. ¿Por qué? Bueno, porque siempre piensa que tiene la razón. Entonces es necesario que nosotros aprendamos la sencillez. Aquí aparece también la palabra sinceridad, sincera, transparencia. Bendito sea el Señor. Una conciencia limpia, una conciencia pura, de que no queremos convencer. El testimonio de Pablo, su intención no era impresionarlo él, sino que el Cristo que estaba en él impresionara a los hermanos, porque él tenía cómo presentarse con sabiduría humana, según lo que vimos anteriormente. Tenía un currículo como judío y tenía conocimiento de las escrituras. También era una persona correcta en su vivir humano. Tenía cómo presentarse con sabiduría humana, pero él no quiso hacer eso, sino que él simplemente quiso presentarse con sinceridad y sencillez ante los hermanos, y sobre todo con una conciencia tranquila de que él había aprendido a depender del Señor. La sencillez nos lleva a la sencillez y la sinceridad nos lleva a la dependencia. Dios desea que dependamos de Él, a través de su palabra, a través de la dirección que recibimos. Una de las cosas difíciles para los que tenemos estas características como Pablo y Pedro es seguir a otro. Nosotros, ¿cómo se pierde la sencillez? Cuando nosotros empezamos a argumentar, a razonar sobre ciertas cosas. Y en ese razonamiento es donde entra el enemigo para querer confundirnos y querer hacernos daño. Bendito sea el Señor. Por eso es que necesitamos ejercitar nuestro espíritu para permanecer en el Señor. Nosotros hemos tenido experiencia de enfrentar la muerte espiritual. ¿Por qué la muerte espiritual viene a la vida de la iglesia? Viene a la mente de los hermanos, y casi siempre esto ocurre en los líderes, en aquellos que tienen de alguna manera la potestad, la autoridad, la posición de servir y de guiar a los hermanos. Y comienza a haber razonamiento en cuanto a lo que el Señor está hablando, en cuanto a la dirección de la obra, en cuanto a que tenemos ciertas maneras. Nosotros podemos hacerlo de esta manera, podemos hacerlo de otra manera. No hay nada más terrible que empezar a oír cosas en las que muchas veces se tiene razón. Pero yo quiero darles un asunto, una palabra hoy. La razón no te lleva a la gloria, sino la cruz. Muchas veces yo he tenido la razón y he ganado, entre comillas,
pero he perdido un hermano, he perdido la paz. No sé si me explico. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La razón o aceptar y esperar el tiempo de Dios para que Dios reivindique y corrija lo que tenga que ser corregido? En todos estos años, en mi experiencia, yo he visto cómo muchas cosas caen por su propio peso. No es necesario entrar en conflictos para producir la muerte. Y más adelante vamos a ver cómo esto pasó con el primer hombre, Adán. Sencillamente el enemigo lo llevó a razonar a Eva y ahí acabó todo. Hoy nosotros necesitamos aceptar lo que Dios nos está hablando con sencillez, con sinceridad. Y esto nos va a permitir avanzar, nos va a permitir llevar adelante el propósito de Dios. La sinceridad es sinónimo de pureza. Sinónimo de pureza. Sincera viene de la palabra donde en aquella época la gente usaba máscara de cera. Sincera, o sea, sin maquillaje, sin nada que oculte tu realidad. Entonces es necesario que nosotros veamos este asunto. ¿Qué pasó vamos a leer 2 Corintios 1:2 para que veamos unos principios que constituyen, que son imprescindibles en la formación de un ministro del nuevo pacto. 2 Corintios 11:1 dice: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Versículo 2: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Este es el deseo de Dios, y esta pureza habla sencillamente de nosotros ser sencillos al seguir al Señor, ser sencillos al seguir su hablar. Después de que Pablo muestra el versículo 2, entonces él muestra una preocupación en el versículo 3. Aquí en el versículo 2 nos muestra que el objetivo de Dios es presentarnos puros como vírgenes. ¿Cuál es la característica de una virgen? Bueno, es preparada para un solo marido, es pura, no se ha contaminado, no ha contaminado su corazón, no ha contaminado su mente. Yo les voy a dar un consejo, amados hermanos, con todo respeto. No permita que su corazón se llene de impureza contra los hermanos, sobre todo contra sus hermanos que van delante de usted. No permita eso. Primero, porque estamos viviendo los últimos tiempos y no hay tiempo para dejar que se siembren cosas negativas en nuestro corazón. En cualquier momento viene el Señor o llega la muerte y nuestro corazón necesita irse despojando de prejuicios y de cosas negativas. No lo permita, consérvese puro para el día del Señor. Siga la dirección del Espíritu a través de la palabra profética, a través de los hermanos que van delante de usted. Entendamos que Dios tiene un plan y Él va a cumplirlo. Y es necesario que nosotros sigamos al Cordero donde quiera que Él va. Alabado sea el Señor. En el versículo 3, Pablo muestra su preocupación. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí vemos entonces en qué consiste la pureza. La pureza en este contexto consiste en mantener nuestros sentidos alineados, enfocados a lo que el Señor está haciendo. Bendito sea el Señor. Y es muy importante, vuelvo a repetir, no ser esa persona que siempre quiere imponer su manera o siempre tiene un pero para la dirección. A mí me preocupa mucho cuando en cierto momento algunos hermanos siempre tienen un argumento cuando hay una dirección. O también hay una obediencia, pero no hay sumisión. Y déjeme decirle que la obediencia sin sumisión es hipocresía. Porque usted está obedeciendo porque es como cuando uno dice: bueno, voy a hacerlo porque no me queda otra. Pero su corazón no está unido a eso que está haciendo. Entonces eso se convierte en una hipocresía. Usted no está siendo sincero. Usted no está siendo puro.
trabajemos ese asunto en nosotros, que nuestra obediencia sea acompañada de la sumisión, de la convicción de que estoy haciendo lo que Dios está ordenando. De otra manera, nosotros en algún momento vamos a ser extraviados. ¿Y de qué manera vamos a ser extraviados? Bueno, vamos a comenzar a hablar cosas negativas. ¿Por qué se han causado divisiones en las iglesias muchas veces? Por una persona que tiene una insatisfacción y comienza a soltarlo. Entonces hay otro insatisfecho cerca y dice, yo también pienso como tú. Y sí, y entonces se sigue hablando. Cuando usted se da cuenta, bueno, hay una buena cantidad de personas insatisfechas, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Se produjo una división. ¿Ganó alguien? El enemigo solamente. Porque déjeme decirle que todos los que se han dividido hasta el día de hoy, yo no sé ni siquiera dónde están. Algunos están solos, otros están en otro lugar, como si Dios fuera un Dios de un lugar y en otro lugar estuviera otro Dios. Un engaño totalmente tremendo, porque es como el que dice, bueno, yo me voy de aquí porque de ciudad, no me gusta la iglesia en Cabudare, voy a reunirme en la iglesia en Barquisimeto. ¿Acaso el Dios de la iglesia en Cabudare es distinto al Dios de la iglesia en Barquisimeto? ¿Acaso el Dios de una ciudad es diferente al de otra ciudad? Entendamos que tenemos que darle cuenta al Señor y que el camino para resolver nuestra diferencia no es separarnos. Por el contrario, vamos a revisar, vamos a sentarnos, vamos a tener comunión. Y en la comunión podemos ser salvos si hay la apertura. Ahora, si yo soy de aquellos que siempre se la saben todas, más una, y no estoy dispuesto a oír y a aceptar el lugar que Dios me dio en el cuerpo, pues lo más probable es que yo termine en una división o en una situación de muerte que finalmente dañe a los hermanos. Porque déjeme decirle que este tipo de asuntos lo que hace es dañar a los hermanos. Nunca he visto un beneficio en este asunto, jamás lo he visto y creo que no lo veré nunca. ¿Por qué? Porque es un extravío de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso necesitamos estar atentos. Lo primero que Satanás hizo en Eva fue llevarla a dudar de la palabra de Dios. Génesis 3.1. En el libro de Génesis 3.1 vemos, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí está. Enseguida lo que Satanás va a hacer en principio para sacarnos de la esfera en la que Dios quiere es hacernos dudar de la palabra. Y es por eso que tenemos que estar claros en cuanto a todos estos asuntos, el sufrimiento, lo que la palabra dice, lo que viene. Pedro dice, no se sorprenda por el fuego de prueba que le ha sobrevenido. Todas esas cosas muchas veces conspiran para que nosotros dudemos de la palabra del Señor. Y esa duda nos lleve a claudicar en nuestra carrera cristiana. Nosotros tenemos que estar atentos. También el dudar de la dirección profética, de la dirección de los hermanos que van delante de nosotros. Porque empezamos a razonar y a decir, bueno, yo creo que debería ser de esta manera, yo creo que debería ser de otra manera. Es por eso que necesitamos estar atentos a lo que Dios nos habla. Es importante leer la Biblia, leer la palabra de Dios con entendimiento, leer los libros espirituales que el Señor nos ha dado a través de la editora Árbol de la Vida. Muchas conferencias también en el IBPT, Instituto Vida para Todos. También nuestro canal de YouTube, ya vamos creo que por el mensaje 18 con este de hoy. Muchas palabras el Señor está dando a través del alimento diario, que también ya lo tenemos en el canal en un canal de YouTube llamado Alimento Diario. El alimento diario hablado. Tenemos el APP, el aplicativo del alimento diario, o la aplicación del alimento diario. O sea, no perdamos la oportunidad de comer la palabra y constituirnos de ella, porque ella es la que nos va a sostener en el momento que seamos probados.
a que si Dios está o no está con nosotros. Ah, con que Dios os ha dicho, de todo árbol del huerto puedes comer. ¿Cómo es que vamos a leer de nuevo? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. En ningún momento Dios dijo eso. Él tergiversó lo que Dios dijo. Dios dijo, de todo árbol del huerto puedes comer. Pero hay un solo árbol que no quiero que no lo coma. Pero la serpiente tergiversó las palabras que Dios había hablado. ¿Para qué? Para que nosotros comencemos a razonar. No, pero mira, dijeron esto, mira que aquello. Cualquiera de nosotros puede cometer un error, pero eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros. No sé si me explico. Depende de nuestro corazón. Si nuestro corazón está por ver errores, vamos a conseguir mucho. Déjeme decirle que la iglesia está llena de errores. Errores en el sentido de que todos nosotros cometemos errores. A eso me refiero. Y si usted va a buscar errores entre nosotros, pues va a conseguir mucho. Y si mira hacia usted mismo, también va a conseguir mucho. Entonces es necesario que nosotros tengamos ese corazón y tengamos claro. En el versículo 4 y 5 de Génesis 3, nosotros vemos, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Versículo 5. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí sabemos que el abrir los ojos era simplemente entrar en razonamiento, era entrar en complicación. No sé si me explico. Por eso es que el Señor en alguna oportunidad dijo que si no fuéramos como niños, no heredaríamos el reino de los cielos. Y se refería a la inocencia del niño, a la simplicidad del niño. El niño no se complica. El niño, usted ve un niño que discute o pelea con el otro niño jugando y al rato usted los ve otra vez jugando. En ellos no hay rencor, en ellos no hay prejuicio. Y eso es lo que realmente nosotros debemos valorar y trabajar en nosotros. Abrir los ojos aquí era complicarse, se les complicó la vida. Y bueno, fue también atractivo, pues bueno, porque es bueno saber. Y algunos son buenos para saber, pero es para ser personas conflictivas. La palabra es aquellos que les gusta discutir. Todo lo vuelven un conflicto. Hay hermanos que a veces te hacen preguntas, a ver, como para probarte. Y uno lo percibe y a veces uno no responde o uno se hace el que no sabe para no entrar en el terreno que esa persona quiere que usted entre. En el terreno de la polémica, en el terreno del tome y deme. Nosotros debemos cuidar nuestro corazón, hermano, de entrar en ese terreno que el enemigo quiere meternos. ¿Cuál fue el resultado de toda esta conversación y de que los ojos le fueron abiertos? Romanos capítulo 5, versículo 12. Alabado sea el Señor, nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué pasó? Entró el pecado, y con el pecado entró la muerte. Señor Jesús, bendito sea el Señor. ¿Cuál es el resultado de esta situación? Bueno, el hombre el pecado entra, y una vez que entró el pecado y sus ojos fueron abiertos, el hombre perdió aquella esfera que tenía en Dios, con Dios en el huerto del Edén, la cobertura. Y eso es lo que pasa con nosotros. Perdemos la cobertura y entramos entonces a una esfera donde nos vemos desnudos, ¿verdad? Ellos se vieron desnudos. Y cuando se vieron desnudos, entonces ellos buscaron justificarse, es decir, ellos buscaron cubrirse. Y esto nos muestra, por un lado, de que muchas veces cuando vemos que no encontramos ese espacio en la iglesia para nosotros sobresalir, entonces buscamos cubrirnos.
y tener nuestra propia justicia. Es lo que pasó ahí en Génesis. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, eso es el versículo 7 del capítulo 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para buscar su propia independencia. Ya no iban a depender de Dios, sino que iban a depender de ellos mismos. Señor, tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Separado de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Pero son palabras que muchas veces se nos olvidan. Y como obtenemos conocimiento, obtenemos victorias, obtenemos situaciones, entonces pensamos que ya nosotros podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 8 y 9 de Génesis 3, 7, versículo 8 y 9 de Génesis dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Lo primero que usted hace es esconderse en la presencia de Dios. Fíjese usted que cuando usted anda complicado, cuando usted anda en la mente razonando y buscando argumentos y buscando errores y viendo cosas, usted se esconde. ¿De qué manera se esconde? Usted empieza a alejarse poco a poco de los hermanos. Poco a poco usted se aleja de los hermanos y usted, es decir, usted no se halla entre los hermanos. Porque quizás usted piensa que en el caso de Adán, él tuvo vergüenza. Le dio vergüenza estar delante de Dios. Perdió aquella comunión íntima que tenía. Y así usted, muchas veces aquellos hermanos que eran sus hermanos, que siempre compartía con ellos, ya usted no puede compartir con ellos porque ya ellos para usted no son fiables, no son confiables. Entonces, fíjese usted lo que produce la complicación. El versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Porque para Dios, no era que Dios no sabía, pero para Dios siempre fue extraño que aquel hombre con el que él conversaba libremente había perdido ese contacto, había perdido esa cobertura, había perdido esa relación. Hermano, no permita que las complicaciones, aún los sufrimientos que vengan a tu vida te aíslen de Dios y te aíslen de los hermanos. Entiende que todo esto es una preparación que Dios está haciendo para llevarnos a ser esos ministros útiles en sus manos. Y una de las características importantes de estos ministros es que, primero, aprenden a confiar en el Dios que resucita a los muertos. Segundo, tienen sinceridad, sencillez para seguir al mover actual de Dios, sin argumento. Bendito sea el Señor. Y son aquellos que sencillamente aprenden a depender del Señor, no dudan de su palabra, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna presión, bajo ningún límite. Dios nos va a llevar al límite. No sabemos hasta qué límite nos pueda llevar Dios. Pero dentro de ese límite que Dios nos va a llevar, Él espera que nosotros confiemos plenamente en Dios. Y en el versículo 10 dice: y le respondió: y oí tu voz en el huerto. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí está, Señor Jesús. Cuando Dios creó al hombre, en Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios crea al hombre, su propósito era permanecer para siempre con el hombre. Alabado sea el Señor. El Dios triuno crea al hombre para Él, es decir, Dios, ser su contenido, su fuente, su dirección, para insertarlo en Él, en su unidad perfecta, como lo vimos en Juan capítulo 14, 15 y 16 y 17, en los mensajes anteriores. Usted puede revisar. Ahí revisamos mucho este asunto. Dios es uno y en su obrar es tres. Y uno habita en el otro. Es una coinherencia perfecta, una unidad perfecta.
Y en esta unidad perfecta Dios quiere insertar al hombre. Este hombre cayó, lamentablemente, sin embargo el Señor en su redención, en su obra maravillosa, nos rescató, murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, llegó a ser el Espíritu que da vida, y como el Espíritu entró en nosotros para recobrar, alabado sea el Señor, esto que se perdió en el huerto. El hombre tuvo que huir, esconderse de Dios. Bueno, lo demás lo podemos leer ahí en Génesis. Dios lo sacó del huerto. El hombre perdió la gloria de Dios, perdió la justicia de Dios, perdió la santidad de Dios. Y comienza un proceso tremendo. En Cristo todo esto fue recobrado. Bendito sea el Señor. Y hoy Él está en nosotros. En Juan 14:23 nos dice que Jesús respondió y respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto quiere decir que el Padre en el Hijo, como el Espíritu, están habitando hoy en nosotros. Bendito sea el Señor. Y Dios está recobrando todo lo que se perdió en el huerto en nosotros. Y es por esto, hermano, por todo esto que vimos en la persona de Pablo, todo lo que vemos en la persona de Pedro y toda nuestra experiencia en la vida de la iglesia. Y es por eso que necesitamos pasar por la cruz. Es por eso que necesitamos pasar por cierta situación. Imagínese usted que Dios nos deje tal como somos. ¿Usted cree que Dios nos quiere como somos? No, Él tiene que transformarnos. Y para transformarnos tiene que pasarnos por la cruz. Y la cruz aquí no solo está relacionada con los sufrimientos, sino también aniquila a nuestro viejo hombre. Piense un momento en usted, ¿cómo es usted? Hay personas que dicen, yo soy así. Bueno, eso es verdad. Usted tiene sus peculiaridades, sus características. Pero debe decirle que muchas de ellas no le sirven a Dios. Y quizás usted piense que usted es muy bueno o que es una persona muy preparada, pero déjeme decirle que si eso no pasa por la cruz, eso no le sirve a Dios, para nada. Es por eso que un Pablo, usted ve la historia de Pablo, cree en el Señor, en Hechos 9, es bautizado y él sale corriendo a predicar. ¿Qué causaba Pablo cuando predicaba en ese momento? Dice que causaba confusión entre los hermanos. Confusión entre los hermanos. Y entonces hubo mucho alboroto y lo tuvieron que sacar por un canasto y de Damasco enviarlo a Tarso. Y en Tarso Pablo pasó 14 años aproximadamente. Luego Bernabé va por él y lo trae a Antioquía. Y durante un año ellos se congregaron en Antioquía. Y después de un año es que Dios en Hechos 13 los saca a la obra. Fíjense ustedes. Y aún estando en la obra, bueno, entonces Pablo sigue recibiendo perfeccionamiento hasta su muerte, que no fue una muerte precisamente muy buena, porque Pablo muere decapitado por el Imperio Romano. ¿Se da cuenta? Y este hombre fue útil y sigue siendo útil su ministerio en nuestro medio a través de sus epístolas. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? O sea, ¿cómo creemos nosotros que Dios nos va a entregar el reino sin antes prepararnos? Entonces, mientras estamos siendo preparados, estamos llevando la obra de Dios adelante. Por eso, hermano, yo le digo, no seamos arrogantes. Presentémonos a Dios desnudos para que Él nos pueda cubrir con su justicia. Adán tuvo miedo de presentarse desnudo. Al final Dios lo vistió. Dios lo justificó con pieles de animal, mostrando ya su plan de cómo iba a rescatar al hombre, cómo lo iba a redimir, cómo lo iba a recobrar. Hoy nosotros necesitamos esto. Según Corintios 4:2, me gustaría leerlo. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad,
recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que nosotros no podemos engañar a Dios. Nosotros debemos delante de Dios presentarnos tal como somos. Muchas veces queremos presentarnos como personas muy espirituales ante los hermanos, y esto ofende a Dios, porque Dios sabe quiénes somos. Esto no quiere decir tampoco que usted va a andar derrotado, que usted va a andar condenado porque tiene errores, porque tiene situaciones difíciles. No, yo le aconsejo que usted sea sincero delante de Dios, que usted se presente a Dios tal como es, como dice un himno nuestro, tal como soy. ¿Verdad? ¿Cómo es que dice el himno? Dice, tal como soy, sin demorar, para quitarme mi maldad. O sea, somos malos, necesitamos a Dios, necesitamos de Él, necesitamos acercarnos a Él, necesitamos renunciar a las cosas que son ocultas en nuestra vida. Si tenemos cosas ocultas, saquémoslas. Dios nos va a limpiar, Él ha prometido perfeccionarnos. Todas aquellas cosas, aún esas cosas que consideramos que son buenas para Dios, Dios muchas veces las tiene que quitar de nosotros a través del quebrantamiento. Nuestra espiritualidad, nuestra fortaleza, nuestra superfe, que muchas veces golpea a otro. Seamos sencillos, seamos humildes, aprendamos a conducirnos delante del Señor, porque su venida está muy cerca. Filipenses capítulo 3, versículo 9, Pablo dijo, ser hallado en Él y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Por qué Pablo dijo esto? Bueno, porque Pablo era un hombre, como vimos al principio, un hombre que según la ley era irreprensible. Y él podía decir, bueno, yo soy un buen hombre, soy un buen judío, practicante de la ley. Estoy justificado, como muchos de nosotros podemos decirlo. Bueno, yo creí en el Señor cuando era un adolescente, ¿verdad? Yo no estuve en el mundo, yo no hice mal a nadie, yo no sé qué. Podemos tener un currículo muy bueno, pero aún así Dios tiene que quebrantar. Bendito sea el Señor. Un ministro del nuevo pacto es un vaso de barro, no recordemos eso. Capítulo 4, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No se le olvide eso, hermano. Sobre todo los que tenemos vida pública en la iglesia. Los que están en el ministerio de alabanza, los que cantan, los que predicamos, los que presiden, los que tienen vida pública, los que dan mensaje, los hermanos que lideran. No se olvide que usted es un vaso de barro, que la excelencia y el poder de Dios debe manifestarse a través de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 1 del capítulo 4, y no desmayamos, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hemos recibido un ministerio glorioso en nuestras manos. Dios nos los ha dado, pero recuerde, por su misericordia, no porque nosotros lo merecíamos. Por eso una de las características de un ministro del nuevo pacto es que no es competente por sus propios medios. Es Dios que nos hace competentes. Es Dios el que nos da esa capacidad y esa gracia para ser competente. Alabado sea el Señor. En nuestro servicio al Señor no competimos, cooperamos. Y esto es una visión maravillosa. Mire, cuando usted y yo entendamos que no es competir, sino cooperar los unos con los otros. Yo gano de lo que tiene Will gana de lo que tengo yo, Israel gana y así sucesivamente. El Señor logra una edificación maravillosa y entre nosotros nunca habrá división. En cuanto a los sufrimientos, quisiera leer 2 de Corintios 4, 8 al 12. Alabado sea el Señor, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
porque nosotros que vivimos siempre siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Una experiencia de sumisión. Alabado sea el Señor. Dios usa las cosas externas, las cosas terrenales, para generar cosas espirituales, experiencias espirituales en nosotros. Por eso que necesitamos sufrir. Cuando usted está en sufrimiento es cuando más usted toca al Señor con sinceridad. Cuando usted está en victoria, usted más bien muchas veces se acerca a Dios con cierta arrogancia. Por eso necesitamos ver la importancia de negarnos a nosotros mismos. Mateo 16:24 nos muestra esto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bendito sea el Señor. Queremos realmente ser útiles ministros del nuevo pacto. Necesitamos negarnos a nosotros mismos. ¿Esto qué quiere decir? Hermano, esto quiere decir que debemos tratar con nuestra deficiencia. Y esa deficiencia no solamente tiene que ver con cosas negativas, también tiene que ver con cosas que consideramos que son positivas y que pueden cooperar mucho para el avance del Señor, pero que quizá no es el tiempo. Entonces terminamos nosotros atropellando, golpeando o estorbando lo que Dios está haciendo. Bendito sea el Señor. Quiero terminar leyendo Juan 12:23 al 26. Dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 24. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Estos versículos nos muestran claramente que para el Señor ser glorificado, Él necesitaba primero morir. Y en 1 Corintios 15, 43 al 49, que también me gustaría leerlo, nos muestra la experiencia de la muerte y la resurrección. Hubo un mensaje donde hablamos de la semilla que necesitaba ser sembrada para que ella pudiese germinar. Se siembra en deshonra, resucitarás en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el posterior Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, preste mucha atención a este versículo. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué nos muestra esto? Y con esto termino. Que lo que Dios quiere finalmente es formar a Cristo en nosotros. Y que Cristo sea reflejado en nuestro vivir. Y no piense en esto como en algo futuro. No, Dios quiere manifestar las virtudes divinas hoy en nosotros. Por eso es que necesitamos ser quebrantados. Y por eso es que Dios necesita usar este trato amoroso. Que aunque parezca doloroso, no sé, hay una estrofa de un himno que dice: el cruel trato de tu amor. No recuerdo el número. Para esto es necesario, dice, el cruel trato de tu amor. Es ese himno que dice: si no se exprime la oliva, aceite no habrá. Si no se machaca el nardo, su olor no saldrá. Rehuiré a los sufrimientos que tu amor me proveerá. Alabado sea el Señor, queridos hermanos. Estos sufrimientos tienen un objetivo.
Estas situaciones difíciles que pasamos tienen un objetivo. Ser llevados de la mano a donde no queremos, como le dijo el Señor a Pedro, que cuando seas grande otro te ceñirá y te llevará a donde no quiere. Es precisamente la formación que Dios está haciendo para convertirnos en ministros del nuevo pacto. Dios los bendiga. Jesucristo es el Señor.